Bienvenidos al aula Miguel de Unamuno del edificio Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca y gracias por asistir a esta presentación del libro Unamuno y la política, de la pluma a la palabra, escrito tras una trayectoria investigadora admirable por los profesores Colet y Jean-Claude Rabaté, que participan en esta mesa como autores del libro, y que será comentado, y quiero destacar el honor que hace a esta casa de estudios su presencia y la oportunidad de escuchar su saber por el excelentísimo señor don Enrique Moradiellos García, profesor doctor, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Hermana de Extremadura y académico de número de la Real Academia de la Historia. Los investigadores, autores, los profesores Jean-Claude y Colet Rabaté, profesora honoraria de Lengua, Literatura y Civilización Española en la Universidad François Rabelais de Tours y catedrático emérito de Civilización Española en la Universidad de la Sorbona, ella y él, son bien conocidos en el ambiente intelectual, cultural salmantino y desde luego entre los seguidores de la obra y los admiradores, los unamunianos en general. Yo quiero agradecer una vez más el esfuerzo que realizan, entregan su vida a la memoria de don Miguel de Unamuno. Es una monográfica trayectoria, un afán constante en la recuperación que solo se explica desde las emociones y unos sentimientos profundos de valores compartidos con don Miguel, y lo mostrarán una vez más en este edificio como lo han hecho anteriormente en sus intercambios de impresiones, siempre dialécticos e ilustrativos sobre la figura de don Miguel. En el caso de nuestro catedrático de Historia Contemporánea y académico de la Real de la Historia, de Enrique Moradiellos, pues quiero subrayar que estamos ante el arquetipo del historiador. Investigador, pero también muy convencido de la importancia de la docencia, con un libro dedicado a la enseñanza de la historia, cómo hacerlo bien, en las aulas, de lectura recomendable para todos los futuros historiadores e historiadoras. Algunos nos acompañan aquí y cuyas aportaciones a la historia de España en el siglo XX y en particular ese episodio que sucede a la muerte de don Miguel, la fatal guerra civil, son bien conocidas, premiadas con el Nacional de Historia. Su brevísima historia de la guerra civil, tan lúcida, tan objetiva, de tan recomendable lectura siempre, unos años después de su distinción, y las previas aportaciones investigadoras en torno a la visión internacional y la participación internacional en nuestra guerra civil, la de personalidades destacadas de la historia de Europa, como Winston Churchill, por supuesto la visión desde la, entre comillas, pérfida Albión, la visión británica de la Guerra Civil Española, pero también la de las distintas naciones que tomaron parte por los contendientes. Su aproximación a la biografía de Franco, la de Negrín, el tratamiento de personalidades tan significativas de la historia reciente de España, sin duda facilita, permite un juicio profundo e informado sobre este tratamiento tan intenso de la figura de don Miguel de Unamuno. Esta tarde un periodista formado en el estudio salmantino y hoy profesional conocido en la televisión en España, me comentaba del libro que acaba de recibir, que estamos ante un verdadero manual de historia contemporánea, que se puede, siguiendo la trayectoria de don Miguel, repasar algunos de los episodios más reveladores de los últimos 100 años aproximadamente, y bueno, a partir, remontarnos 100 años atrás y recuperar todos esos momentos cuyo centenario vamos a ir celebrando. Así se explica en la obra. Bien, será el profesor Moradiellos el que pueda expresarse con criterio, verdadero criterio en este punto, pero termino de nuevo agradeciendo su presencia, la del excelentísimo señor Moradiellos y la de los autores de la obra, celebrando que en este aula, ahora ya recuperado tras la exposición en la que participó en Escuelas Menores, el busto de don Miguel, podamos presentarlo, seguir rememorando al rector perpetuo del estudio y
celebrando también, alegrándome sobremanera de la atención y el interés que incluso en una tarde fría de jueves de invierno en Salamanca sigue despertando entre nosotros. Y saludo también a los familiares de don Miguel que siempre participan en estos actos, la figura de una persona que defendió los valores de la democracia, de la libertad, la coherencia desde la universidad y desde la tribuna pública, en todo momento jugándose la piel tantas veces como el libro demuestra. Así que, en primer lugar, tendrá la palabra el excelentísimo señor don Enrique Moradiellos y a continuación intervendrán los autores, los profesores Jean-Claude y Colette Rabaté, y creo que vamos a disfrutar mucho del acto. Profesor Moradiellos, por favor. Señoras y señores, muy buenas, muy gratas tardes, aunque, como ha dicho el rector, sean todavía invernalmente castellanas, que estarán ustedes muy acostumbrados, pero los que no son de por aquí, la verdad es que todavía nos asombramos del frío que puede hacer, ¿no? Me cabe, desde luego, el inmenso, el enorme y honroso privilegio de tomar parte hoy aquí, en esta tarde, en tan gratísima compañía, para participar en un acto académico que tiene como objeto la presentación de una obra recién publicada por esta Universidad de Salamanca, con ese notorio cuidado formal y material que empiezan a ser seña de identidad corporativa de su servicio de publicaciones. Una obra que es, además, como se ha dicho, en esencia, un catálogo de una espléndida exposición que pudo verse, que pudo contemplarse en esta misma ciudad, en el Colegio Arzobispo Fonseca, en los meses de entre octubre del año 21, ya en las postrimerías de la pandemia conocida, y hasta marzo del año 2022, por lo tanto, hace escasamente un año atrás. Una obra que, por su misma existencia, más allá de la innegable calidad que tiene y de la que voy a hablar, va a hacer posible algo importantísimo: que los contenidos de aquella magna exposición puedan ahora vivir y pervivir mucho más allá del tiempo que la vio desplegarse sobre un espacio y sobre unas salas a lo largo, en todo caso, de 5 meses de duración, que para una exposición es un tiempo muy considerable. Yo creo que esto es, sin duda, el primer motivo que a mí se me ocurre que hay que hacer de felicitación pública a los autores y a los editores de este catálogo, porque sencillamente el carácter efímero que tiene toda exposición, por larga que sea en el tiempo, se trueca ya en un fenómeno perenne gracias al volcado de aquellos contenidos expositivos en la letra impresa, en el formato de un libro, que es capaz ya de circular y leerse en el espacio y en el tiempo de una forma absolutamente diferente y mucho más trascendente de lo que es una mera exposición a lo largo de un tiempo. Puede decirse que este catálogo, que era lo esencial de la exposición, porque las exposiciones perviven en sus catálogos, va a permitir que aquellos contenidos tengan ahora una nueva forma de reactualización, porque es innegable que aquellos que ya la vieron o los que no tuvieron ocasión de verlo van a poder enfrentarse a un texto escrito, leerlo cuando quieran y donde quieran. Y subrayo que lo mejor que pueda tener una exposición es siempre tener un buen catálogo. Por lo tanto, mi primera felicitación por el hecho de que se haya acometido hacer un catálogo de esta envergadura, que está a la par de la envergadura de aquella exposición. Hay un segundo motivo que me gustaría mencionar esta tarde, de felicitación pública, tan sentida y tan sincera como la anterior, y que en este caso tiene que ver con la materia histórica, que servía de eje vertebrador a aquella espléndida exposición y ahora a este magnífico catálogo. Porque trata sobre la vida, sobre la obra, por tanto, sobre la trayectoria biográfica de don Miguel de Unamuno y Jugo, un vasco nacido en Bilbao, allá por 1864, que acabó, como todos saben, muriendo aquí en Salamanca en el año trágico de 1936. Una persona que tenía, cuando murió, 72 años.
diríamos ahora acababa de jubilarse a los parámetros actuales. Una persona bastante mayor para la época, porque hay que tener en cuenta que todavía por los años 30 el promedio de vida, la expectativa de vida de España estaba por los 65, 67 años, ¿no? En todo caso, una figura venerable de 72 años. Unamuno no es una figura menor en la historia española. Ustedes lo saben bien en Salamanca, pero precisamente por eso conviene a veces recordarlo aquí, porque las ciudades tan ligadas a una figura, y estoy pensando en Unamuno y Salamanca, Clarín y Vetusta, Oviedo y algunas otras, tienden a creer, a magnificar a sus figuras de una manera a veces sobredimensionada, pero no es el caso, no es el caso de Unamuno aquí y tampoco desde luego de Clarín en Vetusta. Y quiero decir esto porque es una figura, por el contrario, crucial, decisiva. En algún caso trataré de argumentarlo, trascendente, por el tiempo en que vivió, que es particularmente problemático para la historia contemporánea española, por la influencia que tuvo en ese tiempo en el que vivió y por el eco duradero, pues llega hasta hoy mismo, ¿no?, que su paso por la vida en su tiempo dejó en la impronta de la vida de sus contemporáneos y de aquellas generaciones que les han sucedido. De hecho, se puede decir, me atrevo a decirlo, porque lo han dicho muchos otros y con más autoridad que yo, que don Miguel de Unamuno es uno de los nombres imprescindibles para la historia española, particularmente en su dimensión cultural e intelectual. ¿Qué es la más importante? Con el paso del tiempo es la que forma e informa otras facetas de la vida de las personas, su actividad política, su comportamiento económico, su carácter cultural comunicativo. Es una figura crucial porque vive y actúa y deja su impronta en ese periodo que media entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. De tal manera, lo comentábamos antes, que la vida de Unamuno se funde, y a veces se confunde, con etapas críticas muy conocidas de esa historia española de esos siglos. Por ejemplo, su etapa de formación tan peculiar como joven adolescente en aquella Vizcaya, que empezaba a haber industrialización y protonacionalismo vasco, que empieza a haber, por decirlo así, el uso de razón en tiempos del sexenio democrático de 1868-74 y llega hasta los primeros compases del trágico trienio de la Guerra Civil, particularmente el año crítico de 1936, pasando por las etapas primero de conformación y luego de crisis y disolución de la Restauración borbónica, por el septenato crucial para él y para su proyección europea de la dictadura militar del general Primo de Rivera entre el año 23 y el año 30 y, desde luego, por el quinquenio democrático republicano de 1931-36. Solo por esto una figura que tiene impronta y vive estas épocas ya es efectivamente biografía personal, pero también biografía nacional, biografía de un país. Y en este punto creo que es de justicia, me gusta hacerlo aquí hoy, porque es de bien nacidos ser agradecidos, señalar la deuda de gratitud que tenemos los lectores de esta obra y en general del periodo de la historia intelectual española en esta época con los autores del catálogo, con la labor hecha, que es el resultado, lo avanzaba el señor rector, me atrevo a decir, que de una vida dedicada, de una vida académica, se entiende, ¿no?, dedicada al estudio, a desentrañar la trayectoria vital de don Miguel de Unamuno, de una manera, se nota, tenaz, paciente, morosamente exhaustiva. Y esto en la estela de la mejor tradición del hispanismo francés, histórico y literario. Una tradición intelectual al que la cultura española y los españoles de hoy debemos muchísimas cosas. Solo hay que pensar en nombres que nos han roturado, Batallón, Pierre Vilar, imaginen ustedes todo lo que se podría decir. Yo creo que el matrimonio formado por Colette y Jean-Claude Gabaté forman parte
muy prestigiosa de esa tradición, y además han tenido el coraje de afrontar un doble desafío que a veces los historiadores españoles, me permito ser un poco crítico en esto, rehuyen los grandes temas y en gran calado y en gran escala temporal. Han tenido el coraje de afrontar un doble reto saliendo bastante bien librados, y no era poca cosa. El primer reto, emprender la redacción de una biografía política que no es solo política, es una biografía política e intelectual, una biografía histórica con todos los honores. Y esto suscita muchos problemas, suscita muchos desafíos, porque este viejo género biográfico, historiográfico me atrevo a decir, no es precisamente la princesa de la historiografía, al menos en los 2 últimos siglos contemporáneos. Y en segundo lugar, veremos que por dedicar la biografía histórica, intelectual y política no a cualquiera, sino precisamente a Unamuno, una figura poliédrica, compleja, uno de nuestros grandes intelectuales que vivieron en este tiempo que he señalado tan convulso y tan trascendente. En incardinar a un hombre en ese tiempo es más difícil solo que estudiar incluso la época. Y en esta obra hay Unamuno y su tiempo, Unamuno y efectivamente la historia de España en ese periodo. Creo que combinar estos 2 desafíos, digo, y salir bien librados de ellos, dice mucho, no es poca cosa. Y la obra de estos colegas hispanistas franceses consigue el propósito con verdadera entidad, y yo diría que con enorme calidad. Desde luego, según mi leal saber y entender, que es falible como el de cualquier otro, cuando menos, pero que no deja de ser fundado al menos en las lecturas, en el cotejo y en la comparación, porque de biografías algo sé, aunque sea muy poco, y cada vez somos más bárbaros especialistas, ¿no? Me van a permitir que elabore un poco estas 2 ideas, porque creo que es imprescindible para ponderar la valía historiográfica de la obra que afortunadamente tenemos ya con nosotros. El catálogo contiene, en primer lugar, una biografía histórica, una biografía, se dice que política e intelectual, una biografía histórica. Y esto es hoy todavía un verdadero reto historiográfico. Recuerdo a todos los presentes, seguro que lo saben, pero me apetece subrayar esto, que la biografía histórica es un viejísimo, venerable, me atrevo a decir, veterano género historiográfico, no otra cosa, es un género historiográfico. La palabra, al menos, es del latín tardío, pero el género, sin duda, está ya constituido en el siglo V antes de nuestra era. Es coetáneo de la polis democrática. Nace a la par que la tragedia y la comedia. Se constituye con la historia, con el género, y no separado, sino a la par, según las mejores investigaciones. Desde luego que tiene en Plutarco a su gran figura o a Suetonio, pero es en todo caso un género que aspira desde el principio a desvelar, realmente aleceia, ¿no?, a quitar el velo a los itinerarios de la vida de un personaje real, no ficcional. Y esto tiene bemoles, porque, por decirlo de otra manera, la biografía empieza con los griegos como el intento de escribir sobre la vida de otros seres humanos anteriores a uno mismo al que escribe, o coetáneos, como a lo sumo, de uno mismo. Pero eso sí, y se ve muy claro en Plutarco, en Suetonio, en todos los que vienen después, atendiendo al imperio del factum, a esa exigencia del dato probatorio comprobable por otros ojos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y por tanto, orillando, enfrentándose como contrafigura, verdaderamente contrafigura, de la libertad de la fictio. Esa inspiración para hablar también de algo con contenido narrativo, ambos dos,
que puede tener incluso propiedad semántica, puede tener entidad semántica, pero que no tiene fundamento probatorio ni necesidad alguna de movilizarlo. Y esto es importantísimo porque en esto que algunos autores, voy a citar aquí a Jan Assmann, por ejemplo, llamaría la diferencia primordial en el origen de todo, nos separa el factum de la fictio y por lo tanto permite configurar como polos narrativos algo sobre la vida de otros, pero que a pesar de tener una común estructura narrativa compartida, hay un relato, oral o escrito. Sin embargo, diferencia lo que va a ser la biografía histórica de la bioficción, novelada o fabulada. Una diferencia primordial, subrayo, que permite que podamos pensar y que de hecho existan biografías de un Julio César, de Sócrates, de Pericles, incluso de Miguel de Unamuno. Hay varias. ¿Por qué? Porque son figuras históricas. Una figura histórica es aquella cuya inactualidad presente, lo subrayaba una y otra vez Bertrand Russell, hoy nadie ve a Sócrates, hoy nadie puede ver cómo era la cara de Ramsés. Bueno, cierto, es inactualidad presente, pero eso ni prejuzga, ni eclipsa, ni oculta que sin embargo tuvieron existencia pretérita. Por tanto, que es una figura histórica, el ser que fue, pero ya no es. Y, ojo, los tiempos verbales tienen trascendencia ontológica. Es el ser que fue, pero ya no es. Precisamente por esta misma diferencia, no hay biografías del rey Arturo del Camelot, de la Tabla Redonda, tampoco de la tía Tula, de la obra unamuniana, para el caso. ¿Por qué? Porque son sencillamente entes de ficción, legendaria o literaria, tanto da. No son figuras históricas, positivas. Podrían ser, y de hecho muchos literatos subrayan una y otra vez, son figuras de ficción. Pues claro, ni fueron, ni son, ni serán, ni pueden ser en ningún caso. Salvo que la demostración probatoria de repente nos diga que la Troya homérica no era un cuento, sino que existió, o que Agamenón no es una figura literaria, sino realmente una figura histórica perdida en el paso del tiempo. Bien, sin embargo, este reto de la biografía histórica es imponente, es intimidante. Se ha dicho una y otra vez, aspirar a comprender para entender y posteriormente explicar la vida de otro ser humano es una tarea demiúrgica, es literalmente casi considerarse enceos, ¿no? Endiosado, porque las vidas son inabarcables, porque uno mismo sabe que son azarosas, contingentes, a veces no fácilmente explicables ni para uno mismo, y por lo tanto toda obra que aspire a desvelar esa otra vida de otro es siempre obra perfectible, no definitiva. Una labor tan difícil que incluso ha llegado a decirse, yo lo suscribo sin ninguna duda, que el subgénero biográfico, que es un género de la historiografía, reitero y defiendo, es el más sutil por ser el más complejo y el más problemático de todos los subgéneros que existen. Y la prueba es que si quieres crearle un problema a un alumno de grado, o de máster, o de doctorado, encárgale una biografía. Y si no quieres creárselo, dile que estudie la clase obrera asturiana entre 1930 y 1936, atendiendo a lo que diga la prensa. Es mucho más fácil, más abarcable y menos problemático ontológicamente. En todo caso, por eso el género suscita desde hace milenios devoción en millones de lectores, pero también suscita muchos detractores, sobre todo en ámbitos intelectuales. Y estos detractores, los biógrafos, tenemos que vernoslas con ellas, porque uno avanza cuando se enfrenta a otro. Un lugar donde todos piensan lo mismo es un lugar donde alguien no está pensando. Por lo tanto, dejen de mirar aquello que les gusta y estudien y lean al que no les gusta, porque les va a formar mucho más. Yo, con su permiso, les voy a mencionar aquí a una de las críticas a la biografía que a mí particularmente siempre me ha parecido enormemente inquietante, porque te obliga a situarte y a responder. Y pensar es pensar contra alguien. Y lo decía Benedetto Croce y mi maestro, don Gustavo Bueno. ¿Cuál es? Nada menos que la figura del doctor Sigmund Freud. Poco antes de morir, exactamente en el año 1936, cuando estaba a punto,
de marcharse al exilio por la persecución nazi en su Austria natal, el doctor Freud recibió una carta de un discípulo muy querido que estaba pensando en abordar la tarea de escribir la biografía de su maestro, del fundador de la escuela del psicoanálisis. Cuando recibió aquella noticia, el doctor Freud montó en cólera. Escribió una carta durísima a ese querido y amantísimo discípulo para persuadirle contra esa idea, lanzándole una advertencia fulminante, trepidante, y si no, juzguen ustedes. Quien se hace biógrafo se obliga a la mentira, al secreto, a la hipocresía, a la idealización, también a la disimulación de su misma incomprensión, porque la verdad biográfica no se puede lograr, y aun si uno lograra alcanzarlo, no la podría utilizar. La verdad biográfica no es practicable, y los hombres no la merecerían. Cierro la cita. Tal cual, el doctor Freud escribió esto. Bueno, menos mal que con el paso del tiempo y leyendo otras cosas uno puede alcanzar la idea de que no es nada seguro de que tuviera razón. Desde luego no tenía plena razón. ¿Por qué? Porque solo basta pensar en su propia vida y su obra. El padre del psicoanálisis entendió esta terapia holística como una posible vía, quizá la más idónea, para ir desvelando la personalidad más íntima de sus pacientes, incluso contra su propia voluntad inconsciente, lo cual es un desmentido de la posibilidad de entender los motivos, las intenciones que alentaron las conductas humanas. No solo quedarse en la conducta, hizo esto, sino cuál fue el motivo, porque si uno es un hombre es porque detrás de su acción hay una intención, detrás de un propósito hay quizá una acción o la negación de una acción. Bien, en todo caso, hay motivos para pensar suficientemente que la biografía histórica como escritura sobre los itinerarios de la vida de un personaje siempre real, con tiempo y lugar de materialización, es un género viable, es un género además potente, enormemente pertinente, con limitaciones probatorias, las mismas que el resto de las actividades historiográficas, y con virtualidades explicativas, a veces muchas más, que la historia a vuelo de pájaro, la historia que evacúa a los personajes de sus acciones. Esas cosas que decimos, la burguesía industrial asturiana pensaba que, es mentira. La burguesía industrial asturiana ¿qué palabra es esa? Será este burgués más este otro, y a ver si pensaban lo mismo o distinto. Bien, ni más ni menos, no me quiero meter mucho más aquí, porque este es el primer motivo de felicitación a Colette y Jean-Claude Gabaté, que hayan tenido la valentía de emprender una biografía histórica. Paso ahora al segundo motivo, ya más rápido, si me lo permite el señor rector, pero que es igualmente firme y solvente, porque el objeto de esta biografía no es una figura de segundo orden, que a veces son más fáciles. No te metes en berenjenales, no entras en debates con otros que tienen mucho que decir sobre el tiempo, el personaje, la época, etc. Es una figura de primer orden porque don Miguel de Unamuno es un excelente escritor, no me cabe ninguna duda. Es un ensayista muy profundo, a mí es la parte que más me gusta, sinceramente. Es un periodista eficaz en sus propósitos. Es un conferenciante probablemente muy persuasivo, dicen los que lo oyeron. Es un profesor universitario que cumple íntegramente con sus obligaciones. Es un gestor universitario que, mejorando lo presente, parece que tuvo su gran éxito. Es un intelectual muy comprometido, de una enorme valentía cívica. Y en suma, yo creo que podemos decir que es lo que llamaríamos, y no es ningún desdoro, un activista intelectual, en el mejor sentido, un activista político, en el mejor sentido aristotélico de este atributo, entendiendo ese activismo, insisto, político como labor de pedagogía cívica y pública, filantrópica, porque es evidente, y patriótica, porque era un nacionalista español, un defensor de España, no cabe duda. Y siendo todo esto, no es nada fácil abordar la figura para entenderla a uno y tratar de explicarlo a otro, porque eso al final es el texto, ¿no? Es el resultado, decía Heródoto que la historia, este es el resultado de mis investigaciones en forma narrativa. Pues esto es la obra, el resultado de una interpretación sobre un material
expuesto a otros para ser explicado, porque uno no escribe para sí mismo. No hay necesidad de que nuestros pensamientos más íntimos cobren forma narrativa escrita, que lo que pensamos holísticamente tenga forma lineal expositiva. Eso es una disciplina y es durísima. En todo caso, no era fácil, porque la mera magnitud de la obra de este primerísimo intelectual es impresionante. Y los autores, no me cabe ninguna duda de que han analizado y diseccionado con ojo crítico una cantidad ingente de material. Es que es verdaderamente sorprendente. Unamuno es autor, y aparecen ahí de una manera u otra, de no menos, se dice que de 87 cuentos o relatos cortos, y de un corpus poético también singularmente amplio y muy personal. Es firmante que se sepa de más de una decena de novelas o de piezas teatrales, algunas de enorme impacto público. Las que hemos leído algunos en el bachillerato porque eran obligatorias, yo recuerdo San Manuel Bueno Mártir o La tía Tula. Más tiempo después, una impresionante, Niebla, que si hubiera sido escrita en inglés, hoy sería algo parecido a Joyce, porque tiene bemoles la trama de Niebla, ¿no? Y novedad para la época. Esto entre las primeras, entre las segundas, La Esfinge, La Venda, el otro, etc. Es responsable de varios ensayos cruciales para el debate público intelectual de España. Por ejemplo, en torno al casticismo, es incomprensible la literatura regeneracionista, ni eso que aparece en España en torno a 1900, que es Regeneración y Reforma, el gran debate, sin este libro. También ya en los años 20, y lo coloco en la estela europea, no es metanacional, metahispánica, el gran libro El sentimiento trágico de la vida, y un poco más tarde, empezando ya los años 30, La agonía del cristianismo. Tiene además en su haber no menos de 4.000 artículos periodísticos que han registrado los autores, de distinta extensión y contenido, pero exquisitos en forma y en estilo. Pronunció decenas de discursos o conferencias públicas, académicas o mundanas, tanto porque se parecían mucho en estilo y en contenido, siempre con fino tacto oratorio y bastante persuasivo. Una de ellas, como ustedes saben, de especial significación y arrojo y coraje humano, la que pronunció un 12 de octubre del año 36, precisamente en el Paraninfo de esta casa. Y para no extenderme más, porque es innecesario, recuerden también que los autores están, como mínimo, ya catalogando no menos de 3.000 cartas de mayor o menor entidad, que tenía ese mismo cuidado formal y material que ponía en todo lo que tenía que ver con el uso de la lengua. Eso que él consideraba, me encanta la cita, la sangre de mi espíritu, nada menos. Bueno, pues todo esto explica que, pertrechados de este conocimiento del material, los autores, conocedores y muy bien del crucial contexto que delimitaba aquella vida, aquella biografía, hayan logrado perfilar esta biografía histórica de Miguel de Unamuno y Hugo, que es realmente evocadora, explicativa y está muy bien fundamentada. Por eso, a mi juicio, esta obra tiene la enorme virtud de restituirnos lo que fue la vida, o lo que pudo haber sido la vida, la trayectoria vital de Miguel de Unamuno, que fue una vida vivida, como todas, naturalmente, muy sentida, muy intensa por los momentos que vivió, muy productiva literariamente, en escritos, azarosa como pocos, porque aquel bilbaíno acabando en Salamanca no era nada predecible, desde luego, bastante contradictoria en muchas cosas, pero como todos en la vida, en su inmensa mayoría, con dosis de egotismo y de fraternidad, porque yo pienso que al fin y al cabo Unamuno, como hombre que era, hacía bueno el dicho de Immanuel Kant de que el ser humano, por ser humano, tiene necesidad de vivir en sociedad, y no cabe otra, pero aspira a veces a vivir en soledad, y de ahí la doble dialéctica de, unos dicen, xenofobia y filantropía, que en algún momento a todos nosotros nos azota y hay que optar o por una o por otra. Por eso les invitaría a leer esta obra espléndida, sugerente, escrita con una belleza del castellano que a veces sorprende, porque muchos escritores españoles son visceralmente hostiles a la lengua española cuando escriben. No es el caso en absoluto. Está repleta de un contenido...
Bueno, pues el que sea quien sea. Su abuela era gallega, su abuela. Pues bueno, pues en la línea de Cunqueiro, precisamente. El caso es que de verdad que se disfruta porque es en suma una buena biografía histórica, de las mejores. No voy a robarles más tiempo, pero con el permiso del señor rector me voy a permitir su autorización para terminar esta intervención ofreciendo una exclamación que era habitual en los usos universitarios de esta casa y de otras desde la plena Edad Media, que permitía transmitir de una manera breve y sencilla, pero evocadora, el reconocimiento intelectual, la admiración y la enhorabuena académica por una labor tan bien hecha. Por lo tanto, colegas, Jean-Claude, Víctor. Confeccionar un libro es una aventura humana que duró casi 2 años. Casi 2 años. Y entonces quisiéramos agradecer, Colette y yo, a las personas que se han implicado en el catálogo, libro. Luis Barrio, el director del Servicio de Actividades Culturales, que nos ayudó mucho a finalizar este libro. Es como si fuera un parto. Un parto fue doloroso y el crío pesa más de 2 kilos. Bueno, Alberto Martín Espósito, el coordinador de proyectos culturales del Servicio de Actividades Culturales, yo creo que con él intercambie en torno a 500 correos electrónicos. Es que vivimos en Francia, a 1000 kilómetros de aquí. Bueno, gracias hoy a Internet no hay distancias, pero a veces nos gustaría tener un piso calle Libreros, enfrente de la casa de Ana Chaguaceda. Bien, dar las gracias también a Marta García Gasco y Elena Vicente, edición y coordinación del catálogo, que nos ayudó muchísimo. Gracias, Marta. A nuestro editor y corrector, José Antonio Sánchez Pazo, quien me editó mi primer libro en 1997, el título 1900 en Salamanca, pero con un subtítulo, Guerra y Paz en la Salamanca del joven Unamuno. Y ya había enfrentamientos. Y me acuerdo de tu marido, Candelas, Eugenio García Sarsa, que nos ayudó muchísimo durante años, porque hoy con un clic se puede consultar la prensa, pero Rabaté y Colette también ojeaba durante los meses de julio, ahí en la biblioteca histórica, las páginas del diario, porque no había otra posibilidad. Pero es verdad que había fotocopias. Bien, no voy a contar mi vida, me doy cuenta de que soy viejo. Otro recuerdo, 1969, éramos novios. Mes de agosto, ¿dónde estábamos? Aquí. Cursos de verano. Don César Real de la Riva. No tenía mucho pelo, me acuerdo. Nos acogía. Y algo extraordinario. En casi los últimos años del franquismo, pero aquí vimos a escritores famosos como Antonio Baró Vallejo, un republicano, Alfonso Sastre, y un catedrático de Burdeos, un marxista, Noel Salomón, que acababa de redactar una tesis monumental sobre el tema de los campesinos en la obra de Lope de Vega. Y por la tarde o por la noche, películas de Basilio Martín Patino, Nacho. Bueno, dar las gracias también a Miguel Ángel Ejido Pablos, diseño y maquetación, y por fin todos los que nos han ayudado a estar presente
hoy que han preparado el acto, un hombre muy eficaz que está en la sombra. Colette también estuvo en la sombra, pero ahora cobra cada vez más, está en el sol. Yo creo que esa sombra. José Francisco Merino, el jefe de comunicación de la universidad, es una labor algo ingrata, pero nos ayuda mucho con la prensa y todo. Ana Hernández, coordinadora de la televisión de la universidad y su equipo responsable, no es una palabra castellana, del book trailer. Book trailer, está muy bien. Y por fin, de la Casa Unamuno, el famoso Paco Francisco del Mazo Ruiz, que sabe muchísimo de Unamuno y la dinámica y joven a Nacho Agoceda Toledano, sin hablar de Flor. Y por fin, don Ricardo Rivero. Nunca en nuestra vida encontramos a un rector tan unamuniano, se lo digo porque es verdad. Ha entendido don Ricardo lo que puede encarnar Miguel de Unamuno, los valores de fraternidad, de concordia, de paz, de igualdad, de fraternidad. Y yo creo que en el mundo en que vivimos, en Francia, como en España, y yo creo que no se puede hacer una comparación con los años 30, pero existe una violencia, existe una brutalización de la vida política. Y Unamuno está en medio de los unos sin H y de los otros que pronto va a escribir con H. Entonces, don Ricardo Rivero, muchas gracias. Es verdad que es una ayuda económica, todo tiene un coste, el epistolario, y vamos a seguir con el epistolario, el segundo volumen que muchos investigan, tiene un coste. Lo sabemos, pero te decimos muchas gracias. Bueno, ha hablado del hispanismo francés, de hispanistas famosos como Marcel Bataillon. Es verdad que a los 23 años Marcel Bataillon tradujo En torno al casticismo, que son los ensayos más difíciles de Unamuno. Y también Pierre Vilar pertenecía también al Partido Comunista. A mí me da igual, en la Universidad de Poitiers, por los años 70, todos los profesores eran comunistas, menos Arturo Capdevila, el lector que tenía 60 años y que era del partido de Manuel Azaña. Y para ganarse la vida daba clases. Y cuando íbamos a su casa, debajo, como se dice, la alfombra, los estudiantes se limpiaban, había billetes con Franco. Y así, antes de entrar en su casa, teníamos que limpiarnos los zapatos sobre billetes con Franco. Eso, bien. No, son anécdotas, pero que revelan muchas cosas. Bien, no he olvidado a nadie, sí, a Pablo de Unamuno y a toda la familia Unamuno, que es una familia unida. Y es una familia que puede ser ufano y orgulloso de haber tenido un abuelo tan singular. Es lo que dice tu propio abuelo de su. Bien. Y dar las gracias por fin a Enrique Moralleros. Y te voy a decir, Enrique, que acabamos la carrera con un tema, la literatura de la guerra civil. Y tal vez vamos a acabar nuestra vida con Primo de Rivera. Y tu libro, voy a decir tu librito, pero es gran libro a pesar del peso, historia mínima, es mínima, de la Guerra Civil Española que tuvo es un libro escrito con un lenguaje, un lenguaje que se aleja del lenguaje radical hoy, de un lenguaje de guerra civil. Yo creo que con mucha objetividad, con mucha honradez intelectual, es un libro, tal vez le hubiera gustado leer a don Miguel este libro, porque no es la voz de una tercera España, pero es un libro de concordia, de fraternidad. Enhorabuena, Enrique.
voy a tratar, lo que me alienta es que has hablado de una biografía histórica. Nosotros decíamos biografía política, pero creo que tienes razón, voy a acuñar este término, y quería explicar primero por qué hemos hecho esta exposición primero y el libro. Sí, es una biografía política e histórica que corresponde a dos intenciones. La primera es demostrar la coherencia del pensamiento de Unamuno a pesar de todo lo que se dice de sus contradicciones que tiene, como cualquier ser humano. Las expone más, a veces teatralmente, pero hay una gran coherencia y voy a tratar de destacarla después en varios puntos. Y recalcar, también lo ha dicho Enrique, los vínculos indisolubles de Unamuno con la historia de España, con España. Y como periodista, porque saben que escribió más de 4.000 artículos, fiscalizaba y comentaba la vida política española en los momentos claves. Bueno, podría citar la Guerra de Cuba, ¿no? Empezó a comentarla, más en las cartas privadas que en los artículos, pero poco a poco. Bueno, yo pienso también en la ley de jurisdicciones, que fue un momento importante. Cuba, y lo he dicho, Montjuic, con los prisioneros, la guerra de Marruecos y también luego la Semana Trágica de Barcelona, hace comentarios. Y a partir de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, es verdad que es más, ¿cómo podría decir?, interviene personalmente en la política. Antes la comentaba y luego se convierte en un personaje activo en la política durante el destierro y luego es verdad que pasamos por una fase, la guerra civil es una fase en que se retrae un poco de la política y es verdad que habla de acción y contemplación. Y en los últimos meses de la guerra civil es más contemplativo porque no puede hacer otra cosa y son un tesoro sus últimas notas, su borrador de resentimiento trágico de la vida. Bueno, y política. Unamuno habla de política. ¿Qué noción tiene, qué imagen tiene de la política? Unamuno es un heterodoxo, todos lo saben, en política y también, claro, en religión. Bueno, eso creo que se sabe. Y finalmente, todas sus posturas traducen su deseo de independencia, la individualidad y su libertad de pensamiento. Siempre aboga por la libertad personal. Es verdad que es un combate en ciertos momentos personal. Por ejemplo, después de una conferencia completamente fallida en la Zarzuela en 1906, después todos piensan que va a hablar de las leyes de jurisdicciones y finalmente no habla de otras cosas. Y el público está completamente defraudado. Y dice, trata de explicarse, no soy lo que se llama un político, aun dando a este término la mayor elevación y comprensión del significado que aquí pueda dársele. No soy un político, la vida civil no me es más que un pretexto para poder obrar sobre otra vida. Sin embargo, también va a destacar las relaciones entre política e historia. Y al final de su vida, como dije, es verdad que es mucho más contemplativo y se justifica en un artículo antes de las elecciones de 1933, escribe muchas cartas al amigo en la prensa y dice, es que un historiador contemplativo, escribiendo historia, contando su leyenda, la ha hecho más que el político que creyó hacerla legislando o armando
elecciones. Una visión entonces bastante original también de la política. Y la política de terreno es verdad que no la practica mucho. La va a practicar cuando lo eligen diputado en el Parlamento. Pero es verdad que para él hacer política es sobre todo hacer opinión pública. No es el Parlamento el que ha de hacer la opinión pública, es la opinión pública la que debe hacer un Parlamento no ficticio. Y siempre en la zarzuela, dice en el Teatro de la Zarzuela en 1906, yo que no soy un hombre de partido, no he venido a traeros un programa, no he venido a traeros un específico. No me gusta eso que llaman soluciones concretas. No he querido más que animar, si es posible, los espíritus, activar las entrañas y verter, donde quiera que me llamen y hasta donde me llamen, no me llamen, oportuna y sobre todo inoportunamente el sacramento de la palabra. Y en otros momentos, no voy a citarlo todo, pero otra manera de hacer política son los sermones laicos, que va a hacer por toda España durante los primeros años de su rectorado. Y en realidad son sermones, pero habla de política, de educación y de todo lo demás. No voy a decirlo todo Yo creo que una cita resume un poco lo que piensa y cómo hace política. Existen cómo se hace una novela que escribió durante el destierro, empezó a escribirla en París y luego la terminó en Hendaya. Había perdido el manuscrito y la había escrito en español, se tradujo al francés y luego de nuevo la escribió. Existen desdichados que me aconsejan dejar la política. Lo que ellos, con un gesto de fingido desdén, llaman política, y me aseguran que debería consagrarme a mis cátedras, a mis estudios, a mis novelas, a mis poemas, a mi vida. No quieren saber que mis cátedras, mis estudios, mis novelas, mis poemas son política. Colette, espera un momentito. Se me ocurrió una idea. Espera un momentito. Se me ocurrió una idea. Ya, ¿qué? No, me había mucho. prometido no interrumpirla, pero hace 15 años que lo intento y no lo consigo. Un poema de Unamuno que nadie conoce, ni siquiera Enrique. Este poema es increíble y forma parte de, falta un apartado aquí, es poesía y política. Poesía y política. En Francia, Unamuno, a partir de Fuerteventura, va a escribir un poemario desde Fuerteventura a París. Y dice Unamuno que sigue luchando, que tiene su pluma, es una pluma para pinchar a los demás, de la pluma a la palabra. Bien. Y este poema, que no pertenece, es verdad, a este libro, no tiene título, está en las obras completas, y ¿sabe lo que hace Unamuno? Es la traducción de la Marseillaise. Allons, enfants. Y el verso siguiente es el Padre Nuestro. ¿Qué te parece, Enrique? La compaginación de un canto revolucionario, porque aquí no se cantaba la marcha real, la Marseillaise, la Marsellesa, Unamuno, el 10 de febrero de 1930, cuando cruza el puente internacional de Hendaye con su amigo el alcalde de Hendaye, todos cantan la Marseillaise, la Marseillaise. Por los años 20, por los años 30, se cantaba la Marsellesa. Y eso tiene un valor simbólico. Y Unamuno mezcla un canto civil
revolucionario con los ideales de la Revolución Francesa, con el Padre Nuestro. Es Unamuno. Lo siento, Colette. Oh, que va, no lo sientes para nada. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, voy a dar una última cita sobre la política muy divertida. Recuerdo que una vez me dijo Melquíades Álvarez, eso que hace usted, don Miguel, lo puede hacer un escritor, un filósofo, un pensador, pero no un hombre que aspire a gobernar. ¿Y qué le contesta Unamuno? Es que no aspiro a gobernar, yo gobierno. Bueno, sí, con la palabra. Con la palabra. Bueno, he hablado al principio de permanencias, que queríamos destacar las permanencias. Bueno, he escogido 5 apartados, pero podría haber más. El primero es el rechazo de esta etiqueta político. No quiere que le digan que es político, no quiere saber nada de los partidos y en los años 1890-91, ya joven, dice que no quiere ingresar en un partido porque va a hacerles daño. Es que es una persona tan independiente que si entra en un partido va a crear muchos disturbios y todo. Y dice, podría hacerles daño o disolverles todos. Entonces, no quiero estar en un partido. Ellos ponen las ideas sobre las personas y yo las personas sobre las ideas. Finalmente, dice que no quiere ser, muchos lo saben, que ser como una res. No quiere que le pongan una etiqueta porque quiere ser totalmente independiente. Y dice también que si entrara en un partido, lo partiría. Es verdad que él partido no entero, pero sí, eso lo sí. dice también. Sí, y reivindica entonces la etiqueta de francotirador y la va a reivindicar hasta el final. Incluso cuando es diputado de la República, le cuesta mucho la disciplina. Y también dice que si no quiere presentarse a elecciones, y siempre dice, no me presenta, me presentan ellos. Manera un poco Y se queda en casa esperando el resultado de las elecciones, pero no sale nunca, ojo, excepto en junio de 1931, pero en el 33 no sale, en el 18 no sale, en el 19 no sale, en el 20 no sale. Tiene su desventaja. No hace campañas como Indalecio Prieto y se presenta Unamuno en Bilbao, pero Indalecio Prieto triunfa, es un político profesional. Y una anécdota para terminar, y te devuelvo la palabra. Primer discurso en Irún, el 12 de febrero de 1930 a la vuelta, es una catástrofe el discurso de Unamuno. Nadie entiende lo que quiere decir. Bueno, sí, porque cuenta su vida en París, y al final grita algo como viva Dios, patria, ley, e Indalecio Prieto, que está al lado de Unamuno, y él es un político profesional, Indalecio Prieto, íntimo amigo de Unamuno, dice Miguel, no, con el rey o sin el rey, y Unamuno grita, con el rey, y un entusiasmo tremendo. Dirección Bilbao, luego Vitoria, luego Valladolid, luego Salamanca y Unamuno gritando siempre al final de los discursos con el rey o sin el rey. ¿Ya? Ya, Bueno, te lo siento. es que siempre hay que retomar el hilo y no es fácil. Eso cuesta. Es admirable porque una vez un historiador famoso iba a hablar detrás de mí y me ha dicho lo siguiente: Rabaté, no se puede hablar después de ti. Bueno, Muy difícil. no era un elogio, creo. Voy a dar una última declaración de Unamuno
diputado. He dicho que le costaba ser diputado y a partir de cierto momento, en el 36, dirá que me duele la República. Es el momento de ruptura con la República. Y en las Cortes, en septiembre del 31, dice: yo no soy un diputado de Castilla, ni siquiera en rigor. Creo que me han traído aquí la República, aunque sea hoy un diputado republicano. Aquí me ha traído España. Yo me considero como un diputado de España, no un diputado de partido, no un diputado castellano, no un diputado republicano, sino un diputado español. Estos vínculos muy fuertes que tiene con España. Bueno, segunda permanencia es, no me voy a detener mucho, pero con la Iglesia española. Un combate permanente contra la Iglesia con I mayúscula española. La Iglesia, el dogma, los altos cargos y la tacha de dogmática y la crítica, sobre todo a principios del siglo XX, porque dice que no favorece la educación del pueblo, sino las supersticiones, por ejemplo, de las madres para criar a sus hijos. La España de la bicha. Sí, también. Y en sus famosos sermones laicos de los que he hablado, habla del Kulturkampf, combate por la cultura. Y este combate tienen que hacerlo fuera de la Iglesia, de la importancia. No diré todo lo que puede escribir y pronunciar sobre los jesuitas. Es increíble. Y además los jesuitas de Deusto venían a examinarse en Salamanca. Y Unamuno les esperaba a los... Y el segundo motivo para luchar contra la Iglesia es a partir de la guerra de Marruecos, porque va a denunciar lo que él llama el maridaje del trono con el altar. Y lo denuncia también, y veremos con el ejército, y lo denuncia, por ejemplo, en ¿cómo se llama? La agonía del cristianismo, ¿no? Al final, ¿no?, de este ensayo, denuncia el papel de la Iglesia. Y la denuncia aún más fuerte cuando en la guerra civil, ¿no? Porque se da cuenta de que al principio, claro, que va del lado, ¿no?, de los rebeldes, y muy rápidamente se va a dar cuenta de que ha cometido un error. Ha cometido errores Unamuno. No es un santo, ¿eh? No queremos hacerlo pasar por santo. Y dice que finalmente habla, todos saben, de los unos y de los otros, todos con H. Al principio hay equivalencia en la violencia. Un colega habló de equiviolencia. Pero conforme pasan los meses, dice que los otros, y lo escribe casi en sus últimas notas, los otros son peores que los unos. Los otros, los rebeldes, los unos, claro que son los marxistas y los de la República. Y entonces aquí, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque no puede soportar que la Iglesia, ¿no?, apoye, ¿no?, a los rebeldes que cometen tantos crímenes, que se hagan crímenes en nombre de la religión. Y habla de una cruzada en Marruecos y claro, hablará también, va a rebatir el término cruzada empleado en la guerra civil. Bueno, a ti te toca, puedes hablar ahora. Te dejo. Ay. Bueno, hecho, porque ya no puedo ver. A ver. Sí, acerca de la guerra de Marruecos, es tremendo, sobre todo a partir del desastre de Anual. Unamuno del verano, del mes de julio de 1921, Unamuno no va a perdonar. Y no va a perdonar a la rey, porque lo hace culpable
de este desastre humano durante la guerra del Rif. Y va a seguir los años siguientes en los semanarios clandestinos de la dictadura, como España con honra en París, como Hojas Libres en Andaya, lo que puede escribir Unamuno en contra del ejército, en contra de Millán Astray, en contra de los legionarios, es increíble. En una palabra, cuando era joven había, cuando iba a la feria, un juego que se llamaba en francés Chamboule-tout. Yo creo que la traducción española es pim, pam, pum. No sé, tirar algo, pim, pam, pum. Pim, la iglesia, pam, el rey, pum, Primo de Rivera. Una palabra. Como lo dijo Pierre Vilar, Unamuno es un genio de la palabra. Y juega con las palabras. ¿Y por qué juega con las palabras? Porque es profesor de griego y conoce el origen de las palabras. Todo el discurso oficial de la Restauración y luego de Primo de Rivera, vamos a civilizar a Marruecos. Unamuno dice que no. Y juega con la palabra. Y la palabra se transforma, civilizar, en sifilizar. La sífilis, es decir, la enfermedad. ¿Eh? Es el progreso, Unamuno dice. Y en vez de ir a Marruecos a ayudar a desarrollar Marruecos, mejor sería desarrollar Extremadura, por ejemplo, que ir a dar. Y detrás de todo esto, un ideal, que es el ideal, Unamuno ya es visionario, anuncia el general de Gaulle el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. El pueblo cubano tiene el derecho a disponer de sí mismos. Un héroe para Unamuno es José Martí. Filipinas. ¿Cuál es el héroe de Unamuno? José Rizal, el enemigo. Unamuno no. Un poeta, un médico, y Unamuno sabe de memoria el último poema de José Rizal, metido en capilla a punto de ser ejecutado por la España de Cánovas del Castillo. Y cada 12 de octubre, no solamente el 36, sino el año anterior, Unamuno al final de su discurso suele recitar versos de Rizal. Y aquí, o al lado, el 12 de octubre de 366, empieza a hacer el elogio de José Rizal. Pero enfrente está Millán Astray, quien a los 16 años estaba luchando en Filipinas contra Rizal. No has seguido el esquema, ¿no? He citado, era para ver lo que ibas a hacer. Es Descartes, es la razón. Bueno, porque he dicho 5 permanencias. Yo he citado 2, te quedan 3. Si has leído lo que he escrito. La defensa de las libertades individuales, de la libertad del pensamiento y de los derechos humanos. ¿Sí? Y Unamuno fue presidente de la Liga de los Derechos del Hombre. Y por fin, el quinto elemento de permanencia es su fidelidad al liberalismo desde muy joven, hasta su muerte. El problema es que ser liberal a fines del siglo XIX es distinto de ser liberal por los años 20. Los años 30 el liberalismo va a naufragar. Lo dijo Víctor Ouimet, un colega nuestro, Canadá, que estudió el tema. Unamuno va a ser cogido entre el fascismo y el comunismo. Es otra voz, puede ser, Trappiero me dice la voz de la tercera España, o la cuarta o la quinta, no sé, pero la voz también de muchos españoles, cogidos en lo que hemos llamado, lo que ha llamado Unamuno el torbellino de la guerra civil. Liberalismo significa al principio
ser anti-absolutista. Por los años 20, significa también que para Unamuno la monarquía es un régimen arcaico y condenado a desaparecer. Creo profundamente que Unamuno fue más antimonárquico que pro-republicano. Y tenía, es verdad, un odio no, pero una enemistad muy fuerte en contra de la rey y sobre todo de su madre, que no me explico siempre. El odio al ejército y sobre todo a Martínez Sañido, que califica de mayor verdugo de España, se puede entender. Bien, entonces ha sido liberal toda su vida, pero parece que es liberal por los años 30, como es un liberalismo decimonónico, más bien que del siglo XX. Pero, bueno, Colette no está de acuerdo conmigo, no lo está nunca, vamos a divorciarnos por Unamuno. Bueno, 1924, el mes de enero, está Unamuno en el sitio de Bilbao. Da su definición de liberalismo en política, que es ante todo como el socialismo un método. Y Unamuno está a punto de ingresar de nuevo en el PSOE en el año 22-23. Y Andrés Saborit le contesta que mejor está fuera, que podrá influir más en el PSOE que si estuviera dentro. Pero tenemos las cartas. Bien, entonces, un método. Se trata de poner al ciudadano por encima de toda otra cosa y no tratar a los hombres ni como ricos, ni como pobres, ni como de este oficio, ni como del otro, sino completamente como tales ciudadanos. Como Giner de los Ríos, como los krausistas, como la escuela, ¿cómo se llama? La institución libre de enseñanza. Unamuno quiere hacer hombres, quiere hacer patria, quiere desarrollar el espíritu crítico. Y nadie los discursos, a causa de los discursos de Bilbao, va a ser procesado Unamuno. Unamuno va a ser, yo creo, don Ricardo, el escritor europeo más castigado, más vigilado y más censurado. Unamuno, cuando vuelve a España en febrero del 30, caída de Primo de Rivera, pero ojo, la censura es cada vez más fuerte. Y en el año 30, Unamuno solo escribe 3 artículos, todos tachados por la censura. Entonces, de la pluma a la palabra, recobra la palabra y va a pronunciar el mismo año medio centenar de discursos. Bien. Termina. Uy, termino porque sí, algo importante que me refería es una tesina casi, relaciones entre Manuel Azaña y Miguel de Unamuno. Relaciones buenas al principio, van juntos al frente de Italia con Américo Castro, bien, todo eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 32? Las palabras unas, puede ser, lo de España ha dejado de ser católica, quitar los crucifijos de las escuelas. Unamuno, para él el crucifijo tiene un valor simbólico. Se puede quitar las placas, las jesuitas, pero el crucifijo. Y hay también medidas de Azaña que no le gustan respecto a Cataluña, todo eso. Bien, Unamuno toma su distancia. Y en vez de criticar a Azaña en las Cortes, va al Ateneo. El Ateneo es otro parlamento, y critica mucho a Azaña. Lo que pasa es que después la derecha y la extrema derecha, a quien le encanta manipular las palabras, dice de Unamuno que, y lo va a decir en 35, 36,
que mejor sería si Azaña se suicidara como un presidente chileno. A mi parecer es propaganda. ¿Por qué? Porque Unamuno otorga la vida humana. La vida humana está por encima de todos. Y no ha podido Unamuno aconsejar a Manuel Azaña que se suicide. Imposible. Pero hoy se lee de todo. He leído también que después de la proclamación del golpe militar de Unamuno, que oía por la radio. Es verdad que tenía la radio en casa. Pablo, tú no querías creer, o Miguel de Madrid, imposible, mi abuelo no te ha... Y en una carta de Unamuno a Quiroga dice que tiene la radio en casa. Es importante, es capital durante la guerra civil. Unamuno está al tanto de todo. Y a ver, que sale, un escritor de derechas, dice, bueno, de derechas no importa, pero Unamuno salió del casino, el sombrero en la mano, corriendo a los 70 años y gritando, vamos a por el faraón del Pardo, que es Manuel Azaña. Bueno, disparates, pero hay muchos disparates. Leí uno en un sitio de Falange, lo leo todo. Colette se hace otras cosas, tiene mucho trabajo. Yo intento leer todo lo que se escribe Unamuno. El problema es que después de la película de Amenábar, cada uno se cree experto en Unamuno. Nosotros, después de un cuarto de siglo, empezamos a conocer un poco a Unamuno. Entonces hay que ser muy humilde, pero dice un joven falangista de hoy, en el momento en que una foto del 12 de octubre a la salida Unamuno se agacha, parece saludar al obispo y a Millán Astray, Millán Astray hubiera dicho, don Miguel, ¿cuándo nos volvemos a ver? A tomar un café juntos. Por favor. Bien. ¿Deja sitio para el coloquio? ¿Cuál? No deja sitio para el coloquio, para nada. Bueno. Conclusión. No sé lo que Conclusión, Unamuno era un visionario. 1898, en El Porvenir de España, que dice, 2 problemas ahora se van a plantear en España, la cuestión social y el problema regional. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, 36 empieza el golpe de Estado, luego una guerra civil. Hoy es fácil decir que la guerra civil duró 3 años, que pidió Franco, que durante... Pero el verano del 36 nadie podía imaginar que empezaba una guerra civil. ¿Qué dice Unamuno en el mes de septiembre? Al final de todo habrá una dictadura militar, la dictadura de Franco, y no habrá paz, sino victoria de un bando sobre otro. ¿Qué le parece? Era segura la amenidad de las intervenciones de los profesores Rabaté. Es un esfuerzo editorial de una institución pública, así que no es un producto de mercado, sino de divulgación de la memoria, y agradecer tanto al profesor Moraviellos como a los profesores Jean-Claude y Colette Rabaté esta lección de historia, de pensamiento y toda su contribución también a la Universidad de Salamanca, que tanto les debe, y gracias a todos por asistir, y les animo, ya he dicho, a que consulten y difundan y cuenten que se sigue cultivando la memoria de don Miguel en la Universidad de Salamanca. Pues damos por clausurado la